Hello, how are you? On behalf of the Badminton Pan American Confederation, we welcome you to a new episode of Season 14 of our Coach Corner program. My name is Adrián Gómez, and I am pleased to be the moderator today. In today's session, we are pleased to welcome Mr. Martín Trejo from Argentina, current national coach of the Peruvian badminton team and an experienced coach trainer in our region. Martin will share an interesting reflection where he'll explore how coaches can go beyond a simple exercise repetition to design training environments that develop decision making, game understanding of the game, and the tactical intelligence of our players. But before leaving you with Martin, please allow me to introduce our guest. Martin is currently the Peruvian national badminton coach. He's a BWF coach level 3 and level 1 tutor. He is a Pan American trainer in different regional courses for coach education. For 7 years, he was the main coach of the Argentinian national team, participating in multiple tournaments of the Pan American circuit and contributing to the development of badminton in high performance in the Americas. Welcome, Martin, to our program. Thank you so much for joining us in our program and welcoming us in the city of Lima. Please share your screen. Thank you very much. Thank you, Adrián, for the introduction. It's always a pleasure to see you, even though it's long distance. It's perfect. Well, thank you very much. First of all, I'd like to thank Badminton Panam for giving me this opportunity to speak in the Coach Corner, which is something that I celebrate. It's another reason for us coaches to get together, as well as anyone who's interested in badminton and a badminton fan worldwide. So it's a pleasure to participate here. So I just wanted to thank you once again. So I have entitled today's presentation, Training is not about repeating exercises, but about designing the game. So with this I mean that if we design an exercise, we're not proposing a problem, we're not going to force the athlete's brain to reorganize itself. So the skill itself, this person won't be training the cognitive part, which is what we're most interested in as coaches during a game. So that is why an exercise always needs to have three main ingredients. First, a key objective. The reason why an athlete is doing a specific action, there needs to be uncertainty, because that uncertainty will make a player anticipate, perceive, and reflect on what's going on. And finally, there needs to be certain rules. So, in case something else happens, please let me know, Adrián, okay? No problem. So, if an exercise has all these three ingredients, which is uncertainty, rules, and a clear objective, then we would be creating an ecosystem
that is appropriate for a player to todo lo que es la, develop the la parte cognitive cognitiva, aspect, the la parte tactical táctica del aspect of juego, the que a mi game, criterio which in my es la opinion is más the most importante, important part ¿no? of it. A partir de Based on allí, that, lo que nosotros vamos a tener es que we dar need una to tarea al assign a jugador task y to sobre the eso yo player. And I want to me quiero focus on centrar that today. hoy. Una tarea We la can podemos define a definir task, como ustedes pueden as you observar can see on the en la slide. diapositiva. Es básicamente diseñar un entorno We can artificial define a task para such forzar as una designing an adaptación, ¿sí? artificial Ese environment to entorno force es básicamente adaptation. las So condiciones y basically, las those are the reglas que yo conditions and the pongo rules that I durante el set ejercicio. for an También tenemos exercise. que We poner una need to cuota de include incertidumbre y un some objetivo claro, uncertainty ¿sí? and Y a a partir de clear ahí el objective. So jugador based tiene on que ir that, buscando the player soluciones needs y se to tendrá find que ir solutions and adapt adaptando y irá and generando make adaptaciones, changes ¿no? here and there. En función So based de on esto, that, a partir de que nosotros entendemos lo que es una based on tarea, what we un, what, para mí hay once we cuatro understand what a elementos que task is, componen a la misma. En to primer understand what a lugar, hay task un is, elemento we biológico need to porque consider nosotros cuando four planteamos different un ejercicio, elements. cuando The planteamos una biological aspect, sesión de because este tipo, whenever we tenemos design que entender que a task nosotros such as this one, we need to vamos a hacer understand que el that jugador we are going to se make estrese an athlete fisiológicamente. Entonces, ese estrés que nosotros get creamos physiologically sobre el jugador tiene stressed, que but ser this needs to be controlado, under control. ¿sí? En segundo Second, lugar, hay un factor there cognitivo que is es muy importante porque an nosotros important básicamente cognitive planteamos aspect un because problema, basically we're entonces posing a problem. obligamos a So una we are reorganización forcing a neural neural y en función reorganization, de and eso se based on producen that, las the adaptaciones athlete needs que van a to provocar adapt, and that una will mejora, un make him avance. improve, make Hay progress. una parte There's also a táctica porque tactical component básicamente because estamos basically entrenando we are una, training eh, una situación reducida del juego, reduced ¿sí? game O a veces situation, or entrenamos el sometimes juego we en sí actually train the mismo. game itself. Y por And último, finally, hay there's a una cuestión physiological fisiológica aspect porque nosotros because al someter al jugador a una since the determinada athlete carga, has a uno espera specific determinadas load, adaptaciones y en we función de expect eso certain vamos adaptations. So based subiendo, on that, we bajando la can carga increase y or en fin. decrease the load, Entonces, and so on and so forth. So creo I que think that estos son these los are cuatro the elementos que 4 componen a items una that tarea, are part ¿sí? of a task. A partir de que uno empieza a entender esto, So if we understand a la all of hora this, de ir once we hacia go el to the ejercicio exercise itself, propiamente dicho, lo que a mí me interesa mucho es we reflexionar need to sobre la reflect tarea on the previa a task su ejecución, before its ¿sí? execution. Entonces, es allí So before executing donde the task, I personalmente personally remarco tres preguntas, would like to que highlight es three la primera, questions. ¿qué First, situación de juego what deseo game que situation el do I jugador want the entrene? athlete to ¿Sí? train? Eh, Deseo que mi jugador entre en una Do I situación want my donde se encuentre player en to desventaja. train in a Deseo que situation mi where he jugador is in entre en una disadvantage, situación or donde where tanto él both como su him rival estén and en la his misma situación, una opponent situación neutra are de in the same control. situation? So it's a neutral Deseo que mi situation where it's jugador under entrene control, or bajo do una I want my situación donde athlete él to tenga train la when ventaja he's del has punto the y tenga advantage que ver and he cómo just needs to see finalizarlo, how cómo to anotar. win the rally? Do I Deseo que mi want jugador my entrene athlete to lo que ocurre en los train primeros on 3, 4 what golpes happens del in the punto. En fin, first ¿qué es lo que yo, qué situación de three juego or four deseo entrenar? rallies? I ¿Sí? mean, what do I La want to segunda pregunta train? que es What I fundamental want para him to mí train. The es, second una vez question que that yo is detecto la fundamental to me situación is que once deseo que mi I jugador know what the entrene, situation I es want my qué athlete to debe train, saber then I el need to jugador ask para myself, ejecutar what does correctamente la the tarea. athlete Es need to decir, know to tiene un objetivo, execute the hay task ciertas correctly? So reglas, there's an objective, ciertas certain rules, condiciones certain y hay incertidumbre, conditions, and there's ¿no? uncertainty. So Ahora, ¿qué debe what saber does mi my jugador athlete need to para poder know llevar a cabo de to manera execute eh, that correcta el objective objetivo? Y ahí es correctly? muy And importante that's que ustedes como why it's entrenadores, really nosotros important los for us entrenadores, all coaches podamos to brindar la información provide correcta previa a la ejecución, the necessary ¿sí? information, the right information Y para before finalizar, executing the task. And básicamente, finally, the ¿cómo last question debería is ya how plantear el should I ejercicio? Una vez pose que the yo exercise? respondo la Once I pregunta uno y answer la question pregunta 1 2, and 2, viene lo que es then el we need to planteo, ¿no? pose Y the ahí exercise empiezo a itself. pensar So then I have qué to think intercambios de what types golpes o of qué dinámica sería strokes la or what type correcta of dynamics y empezar a would be adentrarnos appropriate, and then we en la can sesión, focus on the session ¿sí? itself. Durante la, la During the tarea en task, sí misma, perdón, durante during the el exercise ejercicio en sí in mismo, itself, to a mí me, lo que me gusta what I observar really like básicamente observing son dos basically are two cosas. things. Punto First, número uno,
si el if jugador the está player tomando is buenas making good decisiones, decisions. ¿sí? Es aquí This is donde me voy a where detener un poco, I'm porque going creo to que esto es focus muy on because I think that this importante. is really Tener important. la capacidad de To observar, have the y a ability veces to el observe, observar and sometimes implica no irrumpir observing means todo el not tiempo el interrupting the ejercicio, no exercise all the time, interrumpir not la tarea, dejar que interrupting el the task all jugador the o time, que los but to jugadores que let están haciendo the el players, the athletes who ejercicio are doing the se exercise to desarrollen, actually vayan buscando develop and soluciones, try to find no todo el solutions. tiempo We nosotros as como coaches entrenadores shouldn't decir tell qué them hacer, what to cómo hacer, do ¿sí? and how to do Simplemente things all the dejar que time. la Just let persona them solucione. solve the Y a issue. partir de And ahí, based on observar, that, y en función de lo que yo based on observo, what I analizo observe, I si es can correcto analyze if o that's no, right or not. ¿sí? Y And siempre I always considero think que that es muy it's really importante a la important hora when de observar si un observing if a jugador player está is realizando bien doing la the tarea que proposed uno task correctly or propone. not. Esa I mean, observación, o that mejor dicho, ese análisis, que es analysis, una which instancia is superior, higher than just an tiene que ir observation, en needs función del objetivo, ¿no? to Porque be muchas aligned to the veces objective, because many times the las corrections correcciones that que I yo see veo que entrenadores coaches aplican make sobre determinados on particular ejercicios exercises, son yeah, correctas. I Toda mean, corrección they're right. Any correction bien that is well intencionada intended and y that que is tenga logical lógica es is correcta, okay. But pero esa corrección siempre tiene que ir that en correction función needs de lo que estamos entrenando. to be related to what Sí, we si are yo estoy training. entrenando, So o if mejor I dicho, estoy am planteando una posing a situación situation donde mi where my jugador se player encuentra en una is situación de in desventaja, de presión, se disadvantage, encuentra bajo if my player presión, is, y we're training yo my player to be to work corrijo under cómo hacer pressure, un and kill we and red, are working on the kill quizás at no on tiene the net kill, mucha perhaps I correspondencia, shouldn't be ¿no? correcting the net Está kill. bien Yeah, of corregirlo, course it's okay to correct sí, the pero net no kill, es but acorde al lugar y that's al not related momento, to the ¿sí? point in time and place. Eh, Otra cosa que también es muy Another importante, lo point that que it's really planteaba important recién, is that tenemos que entender que a la we need to hora de que el understand that jugador toma when a player decisiones, lo makes más decisions, the importante most no es que important nosotros thing is not sepamos for us si to el jugador está know tomando o no buenas if the decisiones. Eso player es is fundamental. making good Pero or lo bad más decisions. importante es, el The gran desafío biggest para challenge nosotros for los us entrenadores es coaches que el jugador is sea capaz de is darse to allow cuenta players to si es realize if they're realmente, si está actually tomando making correctas right decisiones or o no. wrong Entonces, para decisions. mí ahí So to aparece me, un there is a recurso fundamental fundamental resource para for nosotros los us entrenadores, coaches, que es el which is recurso de la the pregunta. questions. Mediante la pregunta, By ¿sí? asking questions, Nosotros we vamos a can provocar o vamos a make generar que el jugador athletes empiece a revisar y empiece a review, reflexionar si lo reflect que está if haciendo es what they're correcto y doing is cómo lo right está and how haciendo, they're doing ¿sí? it. A partir de So la pregunta como if we principal use recurso questions para as our poder main resource, llevar al jugador a que we realmente can use se dé questions to cuenta si make our está athletes tomando o no buenas actually realize if they're decisiones, making es right donde decisions nosotros or vamos a not. poder llegar And a that's esa how situación we que queremos que el can jugador revea. achieve Sí, la our goal, pregunta which is, so we need to como think elemento fundamental. questions as a Y fundamental después, resource. la segunda pregunta que también A second question that es is muy also really importante es important is si el if the ejercicio es exercise is funcional a mi works objetivo for my objective, y si debo or hacer alguna if I need to modificación make alguna. any changes, Porque because at the al end of the final day, uno we can plantea un propose an ejercicio, uno exercise, we plantea can una sesión propose en a en su session, cabeza, we design it in our eh, mind, and y puede ser que no perhaps salga. O that's puede ser in que the en el middle of the medio de la session you sesión los realize jugadores vayan that haciendo cosas o players vayan resolviendo de do things determinada manera que a differently uno lo or obliguen a do cambiar o things in lo a certain obliguen a way that modificar. force Entonces, you básicamente, to hay change tres that cosas a exercise. mi So there are criterio three que se things, in pueden my hacer. opinion, that can be done. Si el If the ejercicio es exercise muy is too simple, simple, we just simplemente hay que need to make a progresionarlo, progression. You hay need que to aumentar su increase nivel de the level of dificultad. difficulty. Para poder progresionar To un make a ejercicio, progression on that exercise, well, basically, we básicamente need hay que to darle give más opciones athletes more a los jugadores que options. están asistiendo. Entonces, But eso athletes, the aumenta el athletes nivel that de are assisting, incertidumbre y so you provoca increase que the haya una level of mayor reflexión dentro uncertainty, del and there's more ecosistema que estamos reflection in creando, this del ecosystem ejercicio. that we're creating with the Eh, exercise. Y And en segundo second, lugar, lo que puede ocurrir es what totalmente lo contrario, que el it, ejercicio sea muy difícil, the opposite no can esté happen. Perhaps saliendo the lo que exercise nosotros was too difficult. pretendemos, It was so what we eh, were aiming at is not entonces hay que hacer working. una So we need to regresión, redirect the ¿sí? exercise. We Una need to do a regresión didáctica regression. del mismo, ¿no? Entonces,
perhaps we need to remove certain options to the assistants or to make it slightly more predictable and based on what the athlete does, or if he becomes more comfortable, he starts learning different options, finding different options, then we can make a progression and take the athlete to that level that we want within that situation, that specific game situation. La tercera opción, que a veces There's a también third puede pasar option, y which could no lo happen, vivan como and un this fracaso shouldn't be porque creo que considered nos as ha pasado failure a todos los because que I think that estamos this en has happened to situaciones any of us de who aprendizaje, de nosotros who are in the brindar process of learning aprendizaje, or es que a teaching veces in el our case. ejercicio no sirve Sometimes the exercise doesn't work, y simplemente and hay we que simply need to modificarlo. modify it. No puede servir Perhaps porque it doesn't quizás work because hay una mala there is interpretación some nuestra como misinterpretation entrenadores de from us as la coaches situación de of that juego que game situation that queríamos we wanted to work trabajar, on. entonces So está mal the hecho, exercise está was mal hecha not la really well secuencia done. de golpes, Perhaps quizá no es the real o quizá no es sequence aplicable of a ese grupo de shots was not jugadores. really well proposed, not realistic, or perhaps Y it's not bueno, appropriate hay for que that group cambiarlo, of no hay que athletes, tener and we need to change miedo it. y We siempre es shouldn't muy be afraid of importante that, and en it's las really sesiones que important ustedes vayan a dar, siempre in tener any un plan B session o un that you plan C, have, ¿sí? in any training session, you should always have a Y es plan parte B de. and a plan C. Así que bueno, That's part of it. esto, So, Adrián, Adrian, no I sé don't si know if estás you're por over ahí. there. Bueno, cualquier cosa te aviso, venga. perfecto. Son los últimos, esta es la So última this is parte the de la last conferencia. part of Prometo the no conference. I promise aburrirlos not to mucho, bore you así too que much. muchas So thank gracias a you todos so por much, la presentación everyone, for being here, y por el tiempo y el for giving espacio. me this opportunity. Bueno, como les As I was decía, saying, ahora lo que vamos a so ingresar basically, básicamente es en lo que es la estructura del we're going to juego, focus un on the game entendimiento structure. bastante, un abordaje bastante This is a simple very pero simple conciso del approach, mismo. very A mí precise. personalmente I me gusta personally mucho really la like visión que tiene un entrenador, the Martán, vision muy that conocido Coach Martin por todos has. He's nosotros. very well known by all of us. Más I allá que mean, lo I really aprecio mucho appreciate porque es him because he's a una great gran person. persona, But besides para that, mí to me, personalmente fue personally uno de speaking, he mis was one mentores. of my Así mentors. que So este es un abordaje que él this is suele an approach implementar algunas that cuestiones y me parece implements different interesante issues, and poder I think compartirlo aquí. Sí, I thought it was porque quite estoy totalmente de acuerdo. important to show it here because I completely Para agree poder with this entender el approach. juego, que es un To poco understand the uno game, which is uno de los one of elementos previos que yo the hablaba elements that I antes, was ¿no? referring to A la hora before, de poder when we reflexionar sobre reflect lo que quiero on what hacer we want to en do un in a ejercicio, particular por ejemplo, exercise, let's puntualmente. say, one of the Una de las preguntas que questions yo hacía, no sé si that recuerdan, es I ask, as I básicamente explained before, qué is situación de basically juego quiero what game entrenar. situation I want to train. Entonces, eh, me I want es players to train. imposible So no poder atravesar rápidamente este contenido, que si yo if no we don't entiendo cómo se understand the estructura el structure juego, of the es muy game, difícil it would be very poder difficult responder to answer that esa pregunta, question. ¿sí? Entonces, So básicamente el juego, basically, the la estructura del structure of juego, the a mi game, criterio, in my se opinion, divide en is dos grandes divided in two columnas, main columns, como as ustedes you la can pueden see ver on the en la screen. pantalla, que es número uno, So las first, we have the game situaciones de juego, situations. que son las situaciones These defensivas. are Bueno, él le dice the prevención, se va a enojar defense si ve que dice situations. defensiva, Well, entonces vamos a Martin decirle calls prevención. them prevention. Perhaps he'll De get mad if he iniciativa sees y de a definición. defense here. But well, I call it Y defensive después los situations, momentos del initiative, juego, a and mi definition. criterio, And then son on the other column, los we have primeros the golpes, el moments inicio of del the punto, game. So the first rallies que se compone de 3, that 4 include golpes, 3 or 4 strokes, el desarrollo del punto, el rally, ¿sí? Y el the desenlace, end ¿no? El of the momento en el rally, cual finaliza. the development of the rally, and Esta, then the end of the rally. estas So the dos, first stroke, the development estas dos columnas, estos of dos the rally, conceptos, and the a mi end of the criterio siempre rally. están So in my ampliamente ligados opinion, entre these sí. two things are very Em, related. A partir de ahí, a partir de que uno So entiende cuáles son las once we situaciones de juego y understand los the different momentos game de juego, situations and the lo moments of the que me es game, inevitable it's es adentrarnos unavoidable en lo que es to la focus toma de on decision decisión, ¿no? making, Para poder, para poder to observar si un observe, to jugador see está if tomando a una player decisión de is forma making correcta the right o no. decision or not. I Me think that parece the que lo first primero que thing that debemos we need to comprender understand o or observar observe es is dónde está el where jugador is the golpeando, player ¿sí?
Por ejemplo, si vamos sending hacia the el fondo shuttle. de For cancha, example, no es lo if mismo golpear en la we are sending última it to the línea back o of golpear the sobre rear la court, línea it's de not saque the doble same o por to do delante de la so misma. Son if tres situaciones we are totalmente on the service diferentes line, eh, in front dentro of de it, or behind it. dentro de un So mismo sector de these la are cancha. three ¿Sí? completely different situations Lo within the segundo que same es muy area of the court. importante es The cómo el second thing that is jugador really llega a important ese is volante. how the Vamos de player nuevo al gets to fondo de the cancha. No es shuttle. lo mismo Like, llegar let's a say la in the última midcourt, it's línea de la not the cancha same con el to volante por detrás de reach the nuestro rear cuerpo, es decir, que court estoy if en una situación de prevención, reaching estoy the fuera de shuttle when balance, it's a llegar behind a la me, última línea de la or cancha getting con tiempo. Entonces yo to puedo that ir y line golpear el of the volante court, the temprano rear e court, intentar quitarle tiempo al rival. if Sí. having the shuttle in front of Eh, me. lo The third tercero que es thing that muy it's really importante important es is básicamente dónde está basically posicionado where el my rival o los opponent or rivales opponents en in the el case of caso de doubles dobles. are En located. función de dónde So esté based posicionado on where mi my rival, opponent yo voy a is, poder I entender o voy a will poder be able to observar dónde observe están los where the espacios libres. open Para spaces aquellos are. jugadores que So tienen the más more experiencia, que tienen más experienced nivel, no es athletes solamente dónde está posicionado, sino cómo not es la only posición de sus aware pies. of Tiene where su they are, pierna but dominante por also they delante, su check out pierna their feet dominante if por detrás, sus hombros están tirados hacia their adelante, dominant foot entonces is está in the preparado front or para in the salir hacia la red. back, Su cuerpo está rígido, if está their de body is manera rigid, or recta, if entonces they're probablemente esté perhaps preparado they para are salir hacia atrás y ready to quizá un go to golpe the en la zona back, and delantera de la cancha perhaps lo if complique. we send the Cuanto shuttle to mayor sea the el front nivel court, de los it will jugadores be que more difficult nosotros for them. entrenemos, So ese tipo de if detalles los tenemos coaches que need tener to presentes think those y los about those jugadores tienen que ser capaces de details poder ver to eso, train ¿sí? to make their athletes train, Y and por último, athletes need to no menos take these importante, details porque into account. los cuatro And the elementos son fourth importantes, es element, but dónde doesn't está mean la that it's raqueta del rival. least important, Sí, es lo they mismo need to que know where their mi opponent's rival racket is. esté en el centro de la Let's say my cancha opponent is in the con middle of the su court pecho tirado and hacia adelante, con la raqueta their upper levemente body baja, is entonces quiere leaning decir que está towards preparado para and que yo haga un drop, the para racket que is yo baje la low. That pluma, means that they are ready ¿sí? to for a A que, drop por shot, ejemplo, let's say. mi rival But it's esté not en the el same if centro de la the cancha player esperándome con la raqueta is en in the una middle of the posición court, but their intermedia, position is entonces ese intermediate, rival so está that preparado para salir rápido hacia atrás. athlete is ready to also go to the Eh, rear court, y eso el and jugador the tiene que ser player capaz de it verlo, needs to ¿sí? be able to see Pero that. recuerden que Remember, es this un is a proceso, que process. This esto no is es not de un día para el overnight. otro. This doesn't A happen partir de ahí, overnight. So based lo on que this, nosotros what we can podemos entender es understand que en is los that primeros golpes in puede the haber first situaciones de juego shot, de we can have iniciativa some o de initiative defensa, or ¿sí? Yo, defense. por For ejemplo, example, con una recepción with puedo a poner reception, rápidamente, if si my mi recepción reception es is correcta y yo correct, and I logro can observar actually cómo se see posiciona mi rival how what my rival is después de doing hacer un after saque, dónde service, where coloca they su place in their raqueta, y racket, and yo if I actually realmente if I leo bien actually cómo read the llego al situation well, volante y dónde estoy how golpeando, in the si shuttle and where I'm mi hitting the shuttle, if my toma de decision making decisiones is correcta, right, yo puedo I poner can rápidamente a mi rival a jugar quickly en put una my situación rival, my opponent, in a defensiva, defense lo puedo situation. quitar de I balance, can entonces unbalance puedo him, empezar so el punto obteniendo I la can start with iniciativa del juego. initiative. Lo The mismo same ocurre en thing la situación happens en el desarrollo del punto, en el the rally. development Puedo of the tener la rally. iniciativa, I can have the puedo initiative, estar bajo or una I situación can be in an unfavorable desfavorable para mí. situation. O And there también are hay also momentos del times rally donde los dos jugadores se during the encuentran en una rally misma where situación, both una situación de control, una situación neutra. players are Y at the es ahí same en ese level. They're at a intercambio neutral donde los jugadores situation. That's buscan when obtener la when iniciativa, athletes try mayormente. to Y to seek the sobre initiative. el And momento del desenlace, during el the momento final final, stage of a yo me puedo rally, encontrar en I una might situación de be defensa, que playing sería defense, which would lo be peor, the por worst así case decirlo, scenario, so to una speak, situación because I'm bajo under presión, pressure, o puedo or I can tratar de try to tener have la the initiative, iniciativa o or entrar dentro de lo que to es una situación try de to definición. define ¿Sí? the rally, like to win the rally. A partir de So eso, la based on that, pregunta the que yo question me that I hago always siempre ask es, myself is ¿qué what situación game de juego situation I qué want situación de athletes to juego train? deseo entrenar? Em, Puedo entrenar los I primeros golpes, puedo can entrenar have them lo que es el train desarrollo, puedo the entrenar lo que first es el shots or the desenlace, es development decir, of the empezar en una rally, situación de or desarrollo del the punto y ending transicionar hacia of una situación the de desenlace y rally, cómo yo puedo llegar a how they anotar can un actually win punto, the rally. ¿sí? Y a partir de ahí voy And based on construyendo y voy that, pensando I qué should think what interacciones o qué interactions, dinámicas yo what tengo que dynamics I need to crear create in my en mi exercise. ejercicio.
Y And para to do eso, that, para mí siempre hay algo que there's es muy something that's really importante, que important para poder to comprender lo understand que what estoy I'm haciendo o doing lo que or what pretendo I hacer en want mi to achieve ejercicio, es in an fundamental exercise. It is key poder to entender o understand, poder to observar observe partidos de badminton matches, badminton, porque because ahí en los partidos in the reales es donde matches is where uno you puede can ver actually see the las different diferentes interactions. interacciones. If Si the la pluma sale shuttle del comes fondo, from the rear mayormente court, ¿qué what ocurre? O quizá usually va al fondo, o happens? quizá hay un Perhaps there's a remate, quizá hay smash or un there's a drop. drop shot. En fin, I mean, there are millones de thousands of situaciones situations que that ocurren happen en un during a partido. match. Entonces, That's why por it's eso es really muy important importante to ver partidos. see ¿Sí? matches. Em, para en las últimas On the dos last two diapositivas, que son las slides que that vienen will ahora, come next, yo I les have preparé unos included videos a few donde videos. básicamente Basically, son dos these are two ejercicios. exercises. Both Ambos exercises ejercicios son desde el are fondo de cancha. in the back of the eh, court, y, and the y la idea idea is es for que you ustedes to puedan observar cómo observe de dos how, secuencias I mean, simples, these que quizá two todo el mundo simple conoce, sequences las that podemos ir all of you might know complejizando, las podemos ir can be progresionando y le vamos progressed. We can agregando increase mayor more incertidumbre, uncertainty, mayor capacidad more so reflexiva por the parte athlete can reflect del more jugador o de los jugadores que lo están realizando and y bueno, ir to trabajando work sobre based eso, on that. ¿sí? Em, en esta In primera these secuencia first de ejercicios es exercise una sequence of progresión de exercises, ejercicios. which, Básicamente creo que which is hay an una exercise with secuencia que different todos los entrenadores del mundo, progressions, a mi criterio, I think this conocen, is something that que es everyone el knows, right? drop, jugar Any corta, coach levantar knows al this fondo, drop, exercise. corta, levantar al fondo. So ¿No? let's Entonces la watch it over vamos a ver here. acá. ¿Sí? Drop shot, Un drop, una corta, levanto. and a lift. I think Creo que this es is a una simple secuencia simple, sequence. una secuencia, lo que se conoce como una This is a secuencia closed cerrada, es sequence, algo something que that se is repeated. repite, ¿no? Eh, So este these tipo type de of ejercicios exercises quizás perhaps son are buenos good to para poder practice practicar determinadas, encadenar to determinados chain movimientos, por specific ejemplo, ir movements, for example, to de la go red, from perdón, the del back of the fondo hacia la court to the red, net. ¿no? But Pero lo que decía al what I said in the principio, acá beginning no hay is that ningún problema, there's no no se problem. representa I mean, ningún there's tipo no de problem problema. here. Entonces, el cerebro no So tiene por qué your brain doesn't have reorganizarse, to reorganize no itself. se genera ningún tipo de There's no adaptación sort of, más que there's no una adaptation mejora whatsoever. técnica de Perhaps they're algo en just like particular que uno improving some desea technical entrenar, aspect ¿no? that we want athletes to Pero train. si But nosotros vamos al siguiente, ay, no, ahí está. let's Si nosotros watch vamos the al next siguiente exercise. ejercicio, ¿sí? ¿Qué What pasa si happens if we hacemos do esta misma that same secuencia, sequence, pero but en toda using the la whole cancha? court? Yo puedo I can do hacer a drop drop shot. sin decir eh, la trayectoria, We no don't establecemos ningún establish tipo any de type of trayectoria. flight Puedo jugar or corta trajectory. We can y puedo play levantar, short there. I ¿sí? can Pero lift, but sin establecer without trayectoria establishing a alguna. specific Entonces ya la trajectory. cosa cambia, So things porque change si here yo, por because ejemplo, con un drop quiero I poner a mi want rival a to make jugar my en if una I want my situación, quiero quitar a opponent mi rival de to be balance, ya unbalanced tengo que with a drop empezar shot, a then I ver need to dónde está think the posicionado mi rival, location of dónde está su my raqueta. Su raqueta está más hacia su opponent lado derecho, su and the raqueta location está of más its sobre el centro, más racket sobre el lado del revés. Y and en so fin, on. So quizá with con esta that misma exact same secuencia, pero sequence, if we abriéndola en open toda la it cancha, using the a whole mi chord, criterio, ya la in my cosa opinion, then empieza a things cambiar. start to change. ¿Sí? Ahí lo One dejamos more una vez time. más. Ya We podemos can ver cómo already los see jugadores tienen que how cubrir la cancha y players tienen que need to cover the whole decidir, court and need tienen to que todo el tiempo, decide al tener since la there's incertidumbre, no uncertainty and they saber a don't know dónde where va a the ir la shuttle is pluma, going. hay And que they need empezar a to interpretar try mejor to un poco las acciones del interpret juego, the actions ¿sí? in the game a little bit better. Y después, la And then the última last progresión progression de of esta the secuencia es, sequence is what ¿qué happens pasa si desde if el from fondo the de rear cancha court there are hay two dos options opciones now. ahora? You can O hacer the drop, athlete can ¿sí? O sea, play jugar a corto drop sobre la shot red, to the o net jugar al fondo de or cancha, hacer to un do clear, a un clear fondo, shot. ¿sí? So Ya then la things cosa empieza a start cambiar, porque no changing because solamente then tengo I que not ver only need to qué see lado de which la side, cancha mi rival está what cubriendo side of más, the sino court is my también tengo que opponent ver covering more, but I si está also need to jugando, see si if su centro de juego the, está the preparado para athlete is ir hacia prepared la to, red o está if preparado his body para is ir prepared to hacia el go fondo de to the cancha. net or to Eso al go to the momento de rear golpear, court. supongamos que llegamos en buena posición. And the Y lo other otro es thing que en el is that desarrollo in del the ejercicio, development of al the tener dos exercises, opciones there desde are el two fondo de options cancha, in the rear los court. Then jugadores van creando players start espacios en la creating cancha del rival. spaces in their opponent's side of the court.
puede jugar fondo They o can de play lejos. a Y clear or a adelante es drop una shot, situación cerrada, ¿no? and in the Fondo. front court, it's a close situation, right? It's a close exercise there. For example, Por here ejemplo, we ahí can podemos see ver como el jugador how de blanco, Adriano, Adriano, the player en in la the white última acción shirt, de juego, lo saca de balance con his un fondo, opponent con be un clear un imbalanced with poco a más more tenso, más offensive clear ofensivo, y shot, and crea he un created some espacio en el space lado in the cruzado cross court, y lo and he took aprovecha advantage rápido very con quickly of un that drop, situation with a drop ¿no? shot. Entonces, So de una secuencia simple que empezó en media cancha, we started with a very ya simple acá podemos exercise, ver playing half of the que court, and now la here we can see cuestión, la the dinámica que uno va dynamics, the creando, el ecosystem that we ecosistema, ya created empieza a tener now starts otras exigencias, having a ¿sí? higher demand. Esto, a mi criterio, eh, In my es opinion, una this sugerencia, is una just a propuesta, suggestion and pero lo proposal, más but the most importante es important que thing no necesitamos hacer is that ejercicios we don't muy need to rebuscados, do no these necesitamos very andar difficult inventando exercises and cuestiones try muy to make up difíciles, ¿no? very difficult Aunque sí el situations. juego es Even though the complejo game is complex y es muy and very completo, complete, pero no we necesitamos don't need de grandes o to reinventar reinvent el the juego. wheel. If Sí, the las things are cosas already están y there, I mean, suceden ahí. Em, bueno, nos vamos una vez más let's do it one more time, y and then pasamos a la we'll move siguiente on to the next diapositiva, slide, que es which is otra another progresión más. progression. Bien, entonces acá lo que So podemos ver en here, este, to para cerrar, finish, we can see como how pasando un ejercicio en we media cancha simple, first we que had this considero que simple todos los entrenadores del exercise mundo with half of the conocemos. core. I think that all coaches Primero, do ¿qué this all pasa the si hacemos time. esta secuencia en la cancha And completa? then ¿Y qué pasa si esa misma need to secuencia think, what agregamos happens if we dos do the exact opciones same en el sequence but fondo? using the whole A mi core, criterio ya el and ejercicio cambió then un giving one montón, more cambió option, the mucho. last Sí, y es mucho más exercise? In favorable my para la opinion, reflexión. this exercise changed quite Y a a lot, and partir it's de really ahí good for uno lo puede reflection, ir llevando for o the puede athlete ir to reflect. And modificando, based on that, you ¿no? can keep making En función de lo que uno desee changes entrenar. based on what you want to train athletes to train. Este This exercise ejercicio is es muy also simple very también, simple. es un ejercicio de If defensa they're playing defense y de and attack ataque as well, también, donde hay un there's an asistente que assistant siempre va a estar that will always atacando be attacking y hay un the jugador player que va who a will estar be defendiendo, va a hacer defending with defensas short cortas. defense. So Entonces, let's start empezamos en media with half of cancha, the court, lift, levanto, smash, remate, short defensa defense. corta. Ah, It's quite simple, simple, right? ¿no? O sea, So no hay mucho there que isn't hacer. much to do here. Lo vemos una vez One more más. time. Quizá ahí lo que se pueda mejorar, a mi criterio, In my mucho es la opinion, ejecución de jugador de blanco, de Adriano Adriano en la red. O sea, siento que es un is poco quite, I pasivo think para ir he's hacia quite adelante. passive Pero to bueno, go o to sea, the básicamente el ejemplo front está of the en una court to the net. situación simple. But basically, that's Les the repito, idea. una This is a close secuencia cerrada. Por lo sequence. general, las Usually, close secuencias cerradas sequences, no I hay mean, aren't problema. very O sea, no hay problematic. I un mean, there's no problema, problem. no There's te no genera una uncertainty. incertidumbre. Todos los golpes All son shots are previsibles, entonces se puede can be utilizar para mejorar predicted, so you can use this determinadas to conexiones create o cadenas de certain golpes. O en jugadores avanzados, sequence of quizá a veces shots, se or puede perhaps in utilizar advanced para players, we mejorar can use o these para closed trabajar sequences to algo física work desde el punto de on vista something more físico. from Yo personalmente uh, uh, no lo utilizo mucho en ese physical estilo, aspects. In my pero bueno, opinion, I don't use es that válido much, but también. it's also valid. Ahora, ¿qué pasa? Now, Mismo concepto, o the sea, ¿qué exact pasa si same esta secuencia la concept, hacemos toda la but cancha? using the whole court. ¿No? Remate libre, So, defensa siempre free corta, dos smash, always golpes short defense, ¿no? two short shots, Y una defensa. sorry, one defense. For Por example, ejemplo, in a my mi opinion, criterio, when I cuando yo see veo this, esto, em, el intercambio de golpes the es muy exchange of bonito shots porque is lo hacen quite nice because bien, they do it well. pero si But ustedes if me you ask preguntan a me, mí, to me, para mí el ejercicio desde el punto this de vista exercise from a táctico tactical point of no está view is saliendo not bien. going Porque si on ustedes, really well, ustedes because if you observe observan, el the jugador que se player encuentra en el in the fondo, el back, jugador de the one remera who's wearing rosa, a pink t-shirt, con la with a defensa short corta defense, no he's busca not trying agrandar to la cancha open de Adriano's Adriano. court. ¿Sí? And Y in por lo general general, Adriano when cuando Adriano hits golpea, the shuttle,
habría que We need to ask preguntarle. Adriano. I'd Me like to gustaría know saber qué tanto está how observando la much raqueta del he's rival, observing his opponent's ¿no? racket. Eh, So entonces, ahí son there are two dos questions preguntas here que that yo I would personalmente personally ask haría, him. ¿no? También We can podemos also observe observar how cómo el the jugador de guy in the pink rosa shirt quizás hace defensas perhaps is demasiado profundas a mi criterio del lado making derecho, his entonces defense is no very hace que su deep, are cancha very deep. So that's sea why grande, la cancha del rival sea grande, his ¿no? opponent's court doesn't Eh, open up. So those entonces, are the esas son las things cosas that que we nosotros need to tenemos que try tratar to de, de ask preguntar o or de do in hacer these en estos exercises. ejercicios, ¿no? Si If uno lo we ve de afuera, dice, see wow, cómo it, saltan, cómo se in mueven y general, demás, we say, oh, pero a mi wow, criterio, they're jumping espero que no really se enojen well los and this and jugadores, that. And I hope you don't get no mad. But tiene in my calidad opinion, there isn't esto much que estamos quality in this viendo, no exercise. tiene calidad porque Why? no están buscando Because o no hay una there's correcta toma de no right decisión decision en ese tipo making de detalles que in uno sí le this solicita a un jugador del nivel de ellos, level of ¿no? detail that we ask Para ir from a la these type última of athletes of progresión, these that are high level. ahora el Finally, jugador que está the atacando, el last jugador que se progression, encuentra de este the lado, athlete that is tiene la attacking opción de can jugar also fondos, play clear shots o sea, clear or o smashes. remate. So Entonces eso this genera una generates incertidumbre a mucho mayor higher en el jugador higher uncertainty in que the case defiende, of ¿no? the player who's defending, right? Sí, ahí So podemos here we observar can see cómo él usa how the player is los using the fondos, clear shots. ¿no? Ahora, creo que este ejercicio está bien, está bien. So Entonces, to para finish terminar la this conferencia y entrar conference en la parte de and get to preguntas y the demás, Q&A section, em, the lo most más importante importante a la hora thing de crear when ejercicios creating es exercises is to have tener the la ability capacidad de poder to plantear algo a superar por los propose an idea jugadores. that can be Sin overcome eso by players. Without that, there's no no hay reflection. And reflexión, y without si no hay reflection, reflexión there's no no hay mejora, improvement. no hay pensamiento. There's Entonces, no si no thinking se está process. So if we reflexionando are sobre not algo, if we si no don't hay una reflect on toma de something, if there's no decisión, decision making, eso después no va a ser no se va a poder aplicar a lo que es el then juego, this won't be ¿sí? able, the Lo cual yo athletes no won't be quiero able to apply decir this que to the game. entrenar I'm not saying that todos los entrenamientos de técnica, all the los technical ejercicios de multiploma exercises y with demás no sirvan. No, different shots claro, and so on and todo so es forth are not importante, useful. pero No, yo everything's quería important, hacer but I just un wanted to enfoque focus on sobre this esto en point in particular, particular. ¿sí? Eh, no sé, ahora I don't si know alguien if tiene there algún tipo de... are Bueno, en any questions. realidad Well, les I just quiero wanted to thank agradecer a everyone. todos. Thank you, Gracias, Adrian, Adrián, for por your tu introducción. introduction. It's always a Siempre pleasure es to un see placer you. verte. I don't know Si if alguien tiene anyone algún has tipo a de question preguntas or o algo, something. ahí So my abajo está contact mi information contacto, is mi down there. correo. Again, my email Y is there. bueno, So no sé, si I don't hay know, alguna Adrian, are there pregunta, any alguna questions or suggestions? sugerencia también, ¿no? O sea, siempre es They're bienvenido. more than welcome. Gracias, Martín. Thank you, Perfecto. Martin. Ahora, Perfect. pues, So como as you were mencionabas, vamos saying, a we'll pasar a move on nuestra to sección our de preguntas y Q&A. respuestas. Por favor, Please, si tienes if alguna you have any pregunta o comentario que quieras comments or compartir, questions that escríbela en you el would like to cuadro de chat. share, write them down in the chat. Martín, tengo Martin, dos we preguntas aquí ya have a anotadas couple of que questions here quería already. consultarte. The Y first la question primera de ellas is es la siguiente, por the si alguien más following. quiere anotar en el chat While alguna consulta. participants Si write un down their entrenador questions in the tuviera chat que box. cambiar If a solo coach una had to cosa change de la one manera en que va a single diseñar sus thing ejercicios de in the way they entrenamiento a design partir their de mañana, training ¿cuáles exercises serían esos cambios tomorrow, que what changes would recomendarías you hacer what change would para you que el entrenamiento recommend fuera más en situaciones reales de juego? them to do so the training is Solo more una cosa. realistic to the game? Em, Just one thing? That's a good buena question. pregunta. Mm, Trataría, o sea, si fuese solo una cosa, If it's just one eh, thing, si if ese that jugador no ve player badminton, que vea doesn't badminton, ver partidos, o sea, es see fundamental, badminton matches, then porque they sin should. eso no hay una That's fundamental comprensión because del juego, without that, you cannot really ¿no? understand the Tratar game. de So try to observar y observe analizar. and analyze the game. Si eso If that ya already happens, sucede, eh, then to tratar de try hacer to más de este make tipo de it ejercicios these type y of exercises even equivocarse, more and make mistakes. equivocarse. I O mean, we sea, shouldn't no be tener afraid of miedo a making equivocarse. mistakes. Eso.
y no That's querer it. que los entrenamientos And we salgan shouldn't perfectos. look for perfection in training sessions. Ok, muy bien, es parte del proceso Very de good. That's part aprendizaje of the también learning de uno como process entrenador y de and los jugadores, ¿verdad? part of the work that we do as Sí. coaches. Exacto, muy bien. Ok, Yes, ahora, exactly. en el desarrollo de jugadores juveniles, ¿cuál crees que In sería junior el players, what do you error think is más the most común que common cometen los mistake entrenadores? coaches Estas tareas de make entrenamiento. when they Creo que design uno de training los errores tasks? más comunes I think that one es of the most common adoptar mistakes is una to posición muy adopt a very conductista, Ujú. brindar mucha to información, apply the todo el tiempo decir qué hacer, conductivism, cómo which hacerlo, means ¿no? to always Y tell no dejar athletes what to do espacio a que el jugador and resuelva. not No leave dejar room espacio for dentro del mismo athletes to ejercicio, solve the problem no dejar themselves. espacio dentro de la misma So, sorry, behaviorism. sesión This is y behaviorism. no dejar So, espacio if they tampoco dentro del don't proceso give de preparación hacia un athletes room determinado to make torneo, decisions ¿no? while training or during Adoptar que the el tournament, entrenador es el guía absoluto when they y el think, when jugador es coaches una think that persona they que are the simplemente agacha absolute la cabeza guide and y athletes hace, ¿no? just need Y es totalmente lo to contrario, follow uno what tiene they que say, and it's desarrollar actually on the contrary. We need to esa develop capacidad the ability reflexiva that del players have to jugador, ¿no? reflect, Y and I creo think que eso that tiene que that needs suceder to happen in the en las categorías different categories, juveniles, ¿no? including junior players. Ok, no, totalmente de acuerdo contigo. Mencionaste algo que me You llamó la mentioned something atención that y called my fue attention, qué and debe de that's mirar, qué debe de what observar do el coaches need entrenador to cuando observe están when haciendo they're los doing ejercicios. Y exercises, and esto this va muy goes de hand la in mano hand con lo que with llamamos la anticipation. anticipación. Y Sí. ahí You mencionaste said que that as como coaches, we entrenadores need hay que to teach enseñar al jugador a players que mire a to su rival, look at a their que mire la raqueta del opponents as rival, well as their a que mire rackets, sus also pies, their su feet, colocación del their cuerpo. body Claro, esto es posture, un proceso their que se tiene que position. So ir this is a enseñando process. Of poco course, a it needs poco, to be taught pero este little by little, but proceso this va process ayudando a nuestro jugador helps anticipación player poco a to develop poco, de anticipation acuerdo a little los by little, diferentes depending on the rivales que different tiene. rivals or opponents they ¿Cómo lo have. miras How do tú? you see this? Sí, o sea, la anticipación Yes, es un anticipation elemento is fundamental a dentro key de lo que es aspect el in the juego game porque because lo que lo que provoca es que vos le the quites tiempo al idea rival. is to O sea, vos take estás más time adelantado que el from rival. the opponent. So Anticipar no es anticipating doesn't adivinar, no mean es algo to azaroso, guess. ¿no? O sea, anticipar es Actually, justamente todo it's lo contrario. actually on the contrary. Em, la anticipación Anticipation en in sí itself misma se can be mejora improved by haciendo, doing porque la anticipación llega con la because anticipation comes with experiencia. experience. Entonces, So cuanto the more más experiencia tiene experienced el a player deportista, is, probablemente más probabilidad de éxito tenga al the anticipar more successful diferentes he'll be situaciones de juego. anticipating game Esa situations. So experiencia se that consigue experience reproduciendo it can muchas only veces be en el obtained by entrenamiento diversas reproducing situaciones de different game juego e situations intentando while training anticipar. and trying to anticipate. Si If we nosotros no don't creamos create esos those espacios dentro de spaces las within their sesiones de training entrenamiento, sessions, el then a jugador no va a player won't poder be able to desarrollar develop this esta ability. capacidad. Right. Correcto. No, y bueno, I tengo have otra another pregunta aquí de question here Pablo from Pablo Aburto, Aburto. que nos menciona que He cómo debemos asks, how trabajar la can discapacidad we intelectual. Obviamente, work with intellectual hay que disability? poner a los Nowadays, chicos a realizar obviously, ciertos kids need to ejercicios, do pero en certain parte exercises, but también hay que poner besides that, esta pizca para que we vayan need resolviendo situaciones. ¿Tú cómo lo to miras? ask them to solve certain Sí, situations. So, how o do you see sea, this? con la discapacidad intelectual When we obviamente talk about es un intellectual poco, disability, todo es mucho más everything is complejo a porque en lot more sí complex because eso obviously condiciona that's a todo el sistema, ¿no? condition of the Pero whole así todo, system. considero So, que nosotros como I think that we as entrenadores, coaches, por más que estemos it doesn't frente really a un jugador matter if con we are ciertas training restricciones if we're coaching an mentales, athlete that cierta has discapacidad mental, certain no intellectual debemos disability. We abandonar shouldn't esta postura, forget about ¿no? this Imagino idea. que I honestly honestamente don't no have tengo experiencia experience in en esa that rama area of del bádminton, badminton, but I pero suppose imagino que hay que that we armarse de need to have a paciencia, lot of ¿no? patience and Y simply, simplemente hay que ir yeah, para adelante, ¿no? move forward. Quizás las Perhaps situaciones no we podremos won't ir be able tan to delve profundo so en much lo que son las into the situaciones game de juego o situations, no podemos or pretender que el we perhaps jugador we vea can tantos not detalles como ask quizá un jugador athletes to see convencional, so many details as a pero así todo no conventional debemos dejar de badminton player. But intentar either way, we de need to keep incentivar eso en el encouraging jugador. athletes to think like that.
Exacto. Creo que ahí también lo que I think mencionas es that que todo what entrenamiento you're saying suma. is that any Nada training más helps. Yes, Claro, of de forma course. obvio. positiva. Ah, Sí, sí. bueno, Martín, ya Okay, para Martin, to cerrar, tengo finish, una I have última one last pregunta. Tenemos question. algunos entrenadores There are some jóvenes young acá. coaches here. ¿Y qué So what consejo les advice would you give darías para them que aprendan a diseñar estas so they tareas learn how to realmente y design these que puedan tasks desarrollar la toma so de they decisiones y la can inteligencia actually táctica de develop los decision jugadores? making and tactical intelligence in their players? Mi primer consejo, perdón que sea I apologize for tan being so reiterativo, repetitive, but pero my first equivocarse, advice would be to make porque mistakes. Because si if we nosotros say decimos que frente that a un error es una a ventana de mistake is a posibilidad window para of que el jugador opportunity for players to aprenda, learn, el error para then nosotros también es mistakes una for ventana de us posibilidad. are No sean also duros a consigo window of mismos, opportunity. So don't be no se claven el puñal, um, too hard paciencia, on yourselves. Be patient. ver mucho Watch a lot bádminton, of badminton ¿sí? matches. Y And for para those of aquellos you que who have the tienen la possibility posibilidad de poder to be in tener contact contacto con with more entrenadores de más experienced coaches, experiencia, cuando hay una whenever there's a persona que person sabe más who que knows more ustedes, than you do, hay you que need to stick pegarse to a esa that persona, hay person que aferrarse and y listen to them escuchar and y aprender. learn. Eso es That's lo the más most important importante. thing. Bien, gracias, Thank you, Martín. Y Martin. cierro con algo I que would like to finish with mencionaba something acá that Roosevelt, Roosevelt mentioned. que dice He que lo said, importante es what's siempre el important sentirse satisfechos jugando is badminton, to always be pasándose la vida satisfied entrenando y playing jugando badminton and badminton. Eso coaching es lo más badminton and training importante, badminton, tanto entrenadores both como for coaches jugadores. Muy and bien, mi estimado players. Martín, So very well then. Thank you muchísimas so gracias por much, compartir con Martin, for nosotros una presentación tan sharing with us clara, such a, provocadora, inspiradora. thought-provoking, Nos has inspiring, invitado a reflexionar interesting sobre talk you cómo el have. It does entrenamiento va más reflect allá de repetir how solo training ejercicios and coaching goes y beyond just se repeating convierte en un exercises, and proceso de actually it's diseñar el juego about y designing the desarrollar game and jugadores que developing piensen, que players tomen so they can make decisiones decisions in en the la court. cancha. That's Eso es what's lo most importante. important. Hoy nos So llevamos today ideas we muy have very valiosas valuable sobre las lessons que learned on cómo how construir to entornos de entrenamiento que uh, fomenten esta comprensión del training juego environments that complement y this way también, por of otra parte, training, and on the la other hand, comprensión del juego con how we inteligencia can táctica play y the la toma game de with tactical decisiones, decisions and que decision es making, which el is the fundamento elemental para que el fundamental jugador se aspect vaya so players can desarrollando. develop. It has Ha sido un been verdadero quite an honor honor to contar have con you tu here in participación this en esta Coach sesión Corner del Coach Corner. session. Martin, thank you Martín, so much muchas gracias for por sharing your compartir tu experience experiencia y and vision visión with the con la comunidad de community of entrenadores de América uh, Latina uh, y del Latin mundo American y te badminton deseamos coaches muchos as well as éxitos global en coaches. tus And we wish proyectos you all y the success in the esperamos world, that we hope seguir to contando contigo en have futuras iniciativas. you Cuídate here mucho y in the muchas future. Thank you gracias. so much. Take care. Muchas gracias a todos por Thank su you, everyone, tiempo for your y time. les deseo que sean muy And I hope felices. you're really happy. Thank you very much. Muchas Gracias, gracias. Martín. Thank you, Martin, Bueno, quiero of high animarte performance, a que nos badminton of high escribas y nos level. hagas propuestas de We temas de tu are interés. also sharing the Además, registration link in the te chat. We encourage invitamos you a to write consultar to el us and canal de propose YouTube topics you de la are Confederación interested Panamericana de in. And we Bádminton, also invite you to donde check out podrás Badminton ver Panam's estas YouTube u channel, where otras you will be able to conferencias see these and other que hemos. conferences we have held in the past. Bueno, damos las gracias a We'd like to las thank personas que han estado compartiendo con nosotros en el programa everyone del día de who hoy. Tenemos shared de Argentina a this webinar with Esteban, us. a We have Paula, here Esteban, a Paola, Julieta, Estela, Gabriel de Chile. Bueno, Diana, y Stanislao, también Julieta, and tenemos Gabriel from a Argentina. We also have Nicole Nicole Diaz from Díaz de Chile. We Chile, have también a Diana, Diana, a Andrea, Andrea. Carmen, Tenemos también a Jaime, Carmen, Jesus, Jaime Jesús, a Brian, Brian, Randy, Randy, Marisol, Marisol, Leader, Leider, Max, Max, Orlando, Orlando. Pamela, Bueno, and Maria Jose de from Costa Costa Rica Rica. tenemos a este montón de amigos que nos están acompañando el día de hoy, a We Pamela y a also María José. have También de República Edward Dominicana from a the Edward, Dominican de El Republic, Salvador a Santiago from Santiago, El de Guatemala Salvador, a Xavier Javier, from Guatemala, de Jamaica our dear nuestro friend querido Richard amigo Wong from Richard Wong Jamaica, y de Haití Roosevelt a from Roosevelt. Haiti. También de We México have a Jorge Jorge Aguilar and Aguilar y Jose Alcantara José from Mexico. Alcántara. También tenemos y damos la We bienvenida a also have nuestros our friends amigos de from Nicaragua, Nicaragua, a Eden, a Eden, Pablo Pablo, and y Dionisio. Dionisio, que nos acompañan el día de hoy. De Panamá a From Panama, Robert we have y a Roderick and Santiago, Santiago. a Sandra y And a we have Paz Sandra and Paz Orsini de from Perú. Peru. De Venezuela a We have Carmen, Carmen, Irwin, Irwin
Neighbor Nelson from de Venezuela. y también And from other fuera del continents, we continente have de Benini Gildas a from Benin, Gildas, de Advait India from a India, Advait, de Netherlands, de Holanda Martin a from the Martijn, un Netherlands. saludo cordial, Greetings, de Nigeria Martin. a Chukwuemeka, de Chugwemika from Nigeria y Nigeria de and Ruanda Aime from a Rwanda. Aimi. Thank you so Muchísimas much gracias por for compartirnos y joining us acompañarnos en el today. día de hoy. Bueno, On behalf en of nombre, ya para ir Badminton finalizando, en nombre Pan de la America, Confederación Panamericana de we Bádminton, thank you les for your agradecemos su participation participación and we y hope you like esperamos this que hayan session. disfrutado de la sesión del día de hoy. Les deseamos los mayores Greetings, éxitos everyone. y esperamos We tenerlos hope en to nuestro see you in our próximo next episodio. episode. Take Cuídense care mucho y and nos vemos see you en la next time. próxima. Goodbye. Hasta luego.